Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre participación ciudadana. Comenzamos ya la última entrevista de la tarde en la que seguiremos hablando sobre el desarrollo sostenible, la eficiencia energética, el cambio climático, el consumo responsable, la innovación industrial, el reciclaje y la conservación y mejora del ecosistema, tanto terrestre como marino. Y para ello contamos con Criserey Oropez González, ecologista de Benmajec. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Lo primero que me gustaría saber y preguntarle es cuál es la importancia de la participación ciudadana dentro de este movimiento ecologista. La participación ciudadana se entiende como la inclusión, ¿no?, del ciudadano en la esfera pública para que sus opiniones pues, tengan una incidencia en la toma de decisiones, en este caso la protección del medio ambiente. En nuestro caso concreto, como ecologista, como movimiento ecologista, el activismo es el alma del movimiento ecologista, ¿no? Poder plasmar nuestro sentir a través de manifestaciones, voluntariado, recogida de firmas, ciberacciones. En estos últimos años hemos tenido que ser muy creativos para que se mantenga viva la llama del activismo, ¿no? Y se sumen además jóvenes, que este año es el Año Europeo de la Juventud. Entonces, la participación en el movimiento ecologista, por un lado está la participación ciudadana, pero después el activismo es fundamental para que esté vivo y se mantenga fresco. Me interesa mucho lo que ha dicho de hacer transportar el activismo a esta tecnología. ¿Cómo han conseguido hacer eso? Bueno, pues hay una herramienta conocida por todos, que todos hemos tenido que utilizarla durante 2 años, muchísimo. Mucha asamblea online, mucha coordinación con todos los grupos del territorio español, porque nosotros formamos parte de una confederal, ¿no? Somos una federación canaria que forma parte de Ecologistas en Acción y tener pues una por ejemplo que ahora me acuerdo, fue una iniciativa a principios justo de la pandemia que se proponía, y justo fue para el Día contra el Cambio Climático, y se proponía pues proyectar, hacer nada con cartulinas formas y con luces de linternas, pues proyectar en edificios mensajes, ¿no? Qué guay. Sí, súper guay la verdad. Y los que tenían pues más posibilidades, pues ya un proyecto más grande, pues incluso alguna escena de alguna película o de algún documental así, y estuvo súper bien, súper bien. Después otra fue colgar una sábana blanca en nuestras ventanas con un mensaje, ahora mismo no recuerdo para qué fue esa acción, que al final se vio porque todos hicimos una foto desde la calle de nuestra casa, ¿no? No había gente en la calle en realidad, ¿sabes? Claro. Lo que tuvimos que ver fue a través de las redes sociales, pues la acción, ¿no? Claro, o de edificio a edificio. Exactamente, pero en realidad no era algo que se pudiera ver en la calle, entonces todo eso lo tuvimos que volcar, como todo el mundo, ¿no? Tuvimos que hacer ese paso de volcarlo todo online, y ahí tuvimos que ser muy creativos. Y ahora creo que es importante no abandonarlo, pero hay que recuperar la calle. Claro. Eso lo tenemos clarísimo, hay que recuperar la calle, la salud y la calle. Hablando del movimiento ecologista, bueno, es un movimiento evidentemente muy grande y se pueden hacer muchas acciones para contribuir a este cuidado del planeta. Me gustaría hablar una de las más básicas que todo el mundo puede hacer y así aportar pues un poco a la causa, que es el reciclaje y la reutilización de materiales, perdón. ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios del reciclaje? Es que nosotros llevamos tantísimo tiempo luchando con este tema y ahora mismo se está redactando el PICAN y vamos a presentar pues unas propuestas, unas alegaciones de mejora, y esto está tardando, se está retrasando muchísimo, ¿no?, la aprobación de este plan. Nosotros como ecologistas insistimos en la reducción. Y por supuesto que hay que reciclar, eso lo tenemos clarísimo, llevamos años en las escuelas, en las universidades, en todos lados, ¿no? Ya tenemos los cubos separados en casa de la mayoría de la gente, hay que reciclar y esa es la responsabilidad del ciudadano, pero ya el ciudadano ha depositado el residuo donde debe, hay una responsabilidad mayor que se le escapa al ciudadano, que tiene que ver con la empresa, que tiene que ver con el reciclaje ya a otro nivel, ¿no? Que esos materiales realmente después
tengan una segunda vida. Nosotros como ecologistas siempre se ha dicho el mejor residuo es el que no se genera. La revolución vendrá cuando todos los esfuerzos se concentren en reducir los residuos, no tanto en reciclar o en apostar por la economía circular, porque hay que recordar que los materiales soportan un número de procesos de reciclaje, no se pueden reciclar infinitamente, entonces al final se acaban convirtiendo en restos. Entonces para nosotros lo revolucionario sería que todos los esfuerzos de empresas, instituciones, de todos, ¿vale? Porque a veces en ese aspecto el ciudadano no tiene mucho margen de maniobra, se concentra en la reducción. El mejor residuo es el que no se genera. Otro de los temas de los que me gustaría hablar es el cambio climático, que es el gran problema del medio ambiente y de nuestro planeta. Y es una pena porque todo el mundo sabe que es un hecho y mucha gente todavía sigue sin cuidar del planeta. ¿Cómo podemos conseguir concienciar a la población de la importancia del planeta y de la importancia de cuidarlo? Si tuviéramos esa fórmula maravillosa, ¿sabes? No tendríamos ni siquiera estaríamos hablando de esto, es que ya seríamos todos ecologistas, maravilloso, el mundo sería un lugar espectacularmente sano, ¿no? Y justo. Hay muchas maneras de concienciar desde la escuela, ¿no? Desde la escuela es muy importante, los jóvenes en la universidad. También yo he pensado muchas veces que no hay que esperar a que los jóvenes, ¿no? O que los niños sean grandes para que tomen el relevo. Nosotros también los adultos tenemos que educarnos. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos programas, creo que muchas iniciativas, incluso institucionales, ¿sabes? Que están promoviendo que se conozca el cambio climático, cursos incluso promovidos por instituciones, pero hay una resistencia porque comprender realmente el cambio climático es cambiar tu paradigma de vida. Cuando tú comprendes realmente el cambio climático, los riesgos que conlleva para el futuro, los riesgos actuales, te das cuenta que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Entonces, claro, los cambios siempre asustan, ¿no? De repente te dicen, oye, tenemos que consumir menos, tenemos que producir menos, tenemos que no seguir mal. El cambio climático evidencia el maltrato que hemos infligido al medio ambiente. Y ahora se trata de justicia ambiental, de tratarlo como un igual. Y para eso, pues vamos a tener que vivir de otra manera, que no es peor. Pero claro, mucha gente, pues eso le trastoca. Y yo creo que de ahí sale la resistencia a que no le quieran dar muchísima importancia, porque entonces tendríamos que cambiar las cosas. Hablemos de cómo afecta este cambio climático a los ecosistemas, tanto terrestre como marino, además de las personas y a los animales. Bueno, de hecho nosotros el año pasado publicamos un informe que se llama Canarias ante la emergencia climática, que lo pueden encontrar en la web de B+G. Lo recomiendo porque es muy didáctico y ahí te explican muy bien cuáles son los impactos. Sabemos, y hay cientos de estudios de científicos, gente muy seria, sabemos que las islas son las zonas más vulnerables al cambio climático. Nosotros además en las islas tenemos un grave problema de sequía, de desertificación. Si a esto le suma que pues va a llover cuando no tiene que llover, va a haber escasez de lluvia, el agua se va a calentar, se va a acidificar, ¿no? Esto evidentemente afecta a todos los niveles. La biodiversidad va a tener que luchar como pueda para poder sobrevivir. Si los hábitats cambian, si tu lugar donde vives cambia, sus condiciones, las temperaturas, que no haya agua, evidentemente va a haber un cambio. Eso puede traer incluso exóticas invasoras que se conviertan en un problema además añadido, ¿no? a esa lucha de nuestra propia biodiversidad por sobrevivir. Y después el agua, que es siempre un problema que hemos tenido en Canarias y que se convierte en un bien escaso, pues imagínate todo lo que conlleva eso, ¿no? Sí, es por eso por lo que dice que las islas son más vulnerables por el tema de la sequía y que no llueve tanto como... Sí, las islas en general en el mundo son escenarios que son muy vulnerables al cambio climático.
porque además estamos rodeados de agua, normalmente las islas pues suelen tener sus propios endemismos, su propia biodiversidad. Nosotros tenemos una biodiversidad muy particular, muy rica, y es propia, solamente se encuentra aquí. Entonces, todos esos peligros, ¿no?, que acechan y que de hecho ya está ocurriendo. Hay muchas especies vegetales, por ejemplo, que están subiendo a cotas, están intentando subir a cotas más altas para buscar el frío, ¿no?, el fresco, ¿no?, porque se está calentando el sitio donde suelen crecer. Entonces, claro, es normal, quieren sobrevivir y están subiendo a otros espacios. Y eso afecta a las especies que ya viven en esos espacios, ¿entiendes? Todo está conectado. Entonces, basta con que algo, ¿no?, se encuentre en peligro y cambia todo. Hablando de todo este movimiento ecologista en las islas, ¿en qué punto se encuentra la isla de Gran Canaria en cuanto al cuidado del medio ambiente? ¿La población es activa a participar en acciones de este tipo? Sí, yo creo que la gente, las personas cada vez, los canarios y canarias, los residentes, somos cada vez más, estamos más concienciados. Yo lo noto muchísimo porque llevo parte de la comunicación y nos escriben muchos mensajes, la gente está muy concienciada, muy preocupada, y yo creo que está vivo. Lo que pasa es que con todas estas condiciones sanitarias se dificulta muchísimo encontrar espacios de encuentro serenos, ¿sabes?, donde poder dar vidilla, ¿no?, a todas esas inquietudes y encauzarlas hacia algún lugar. Pero sí, yo creo que la gente está cada vez más sensibilizada, la verdad, con el medio ambiente. Bueno, me alegro. Sí. Hablemos un poco más de la participación ciudadana. ¿Qué dificultades encuentran las asociaciones, pues en este caso ecologistas, al proponer proyectos, iniciativas de participación ciudadana? Bueno, BEM+G como asociación muchas veces nos vemos limitados a participar con alegaciones, ¿vale? Se hace público un proyecto, o sea, hay un tiempo de alegaciones, ese tiempo suele ser muy corto, ¿vale?, y en ese espacio de tiempo muy corto tenemos que presentar con todos los expertos que forman parte de BEM+G alegaciones. Siempre es como unas prisas, mucha ansiedad, nunca parece que vamos a llegar y de hecho no llegamos a todo lo que nos gustaría porque son demasiadas las cosas. Entonces esto es un impedimento, desde luego es un freno, porque ya te digo, no tenemos capacidad para abarcarlo todo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay muchísimos más colectivos, pero bueno, siempre te queda esa espinita. La participación, el freno mayor es que la participación nosotros creemos que tiene que ser transversal y tiene que formar parte de todas las áreas, de todas las instituciones, ¿no?, y que las conecte a todas. Nos da la sensación que los proyectos más importantes, de más calado para la sociedad canaria, el medio ambiente, que pueden tener unas repercusiones económicas, ambientales muy grandes, realmente no tienen un proceso participativo, no contemplan la participación ciudadana. De ahí que entonces se producen, ¿no?, resistencias ciudadanas y la gente se organiza para poder manifestar su opinión, porque en realidad esos proyectos de gran calado no cuentan con procesos participativos. ¿Y por qué cree que ocurre esto? ¿Por qué creo que ocurre esto? Pues esto es un gran dilema. Pues no lo entiendo, si es por prisas por ejecutar los proyectos. Te estoy hablando también de proyectos a lo mejor que ya tienen varios años. No sabría responderte exactamente por qué, ¿sabes? Porque una institución no presenta un proyecto y lo lleva ahora a participación ciudadana, ¿no? Inicia un proceso de participación ciudadana. También hemos detectado que a veces, porque cada vez vemos más procesos de este tipo, y a mí me encantan, ¿no? Y mientras más mejor, pero a veces son simplemente una toma de opinión, ¿sabes? No tienen después no se contempla la opinión del ciudadano para realmente, ¿sabes?, tomar decisiones, ¿no?, que repercutan la toma de decisiones, sino que se hace un poco como, bueno, venga, quiero escucharte, pero tampoco te creas que, ¿no?, que va a incidir tanto como piensas.
Bueno, como decimos, usted pertenece a la asociación BEMMAGEC. Me gustaría que nos contara pues, los proyectos e iniciativas que han realizado en relación a esta participación ciudadana. Bueno, el año pasado tuvimos Ecovoluntariado en Acción, un proyecto muy grande que funcionó muy bien a lo largo de todo el año. Hicimos pues de todo, desde limpieza de caña, limpieza de barrancos, de playa, reforestaciones. Funcionó muy bien y de hecho creamos una gran comunidad. Tenemos una gran comunidad ahí y bueno, y esperamos poder retomarlo este año. Pero bueno, las condiciones sanitarias, estamos deseando retomarlo este año. Pero fue un éxito de proyecto. Y también estamos con Jóvenes en Movimiento. Este espacio lo estamos apoyando para que los jóvenes encuentren su propio lugar dentro del movimiento ecologista, porque el movimiento ecologista es algo vivo, ¿vale? Y no es lo mismo el ecologismo de hace 20 años que el ecologismo de ahora. Entonces, claro, entonces los jóvenes ahora tienen una manera diferente de expresarse, una manera diferente de hacer las cosas, y queremos que encuentren su propio espacio y que ellos además se organicen como quieran, ¿sabes lo que te digo? O sea, sin intervención de nadie, sino que ellos se organicen. Y ahora estamos en que se sumen la gente joven a partir de 16 y que se animen a contactar con nosotros, a encontrarnos de como sea, si es online, pues online. Pues me alegro muchísimo, ha sido un placer tenerla aquí, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.